le damos gracias a Dios por este día, ¿verdad? Y qué bonito, ¿no? De poder estar aquí hoy. Amén. Y que hoy tengo un mensaje para ustedes. Yo creo que estaba en mi corazón desde hace rato darlo. Y también para quienes están viendo en internet. Esto no es solamente para cristianos, sino para, o sea, creyentes y no creyentes, ¿no? Y el mensaje que hoy traigo se llama ¿somos ovejas o cabras? ¿Somos ovejas o cabras? Esa es una pregunta. Y bueno, es de nuestras series espirituales. Y no es la intención de ofender a nadie. Si usted se siente ofendido, entienda que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y lo digo por quienes van a estar en internet. Sabemos de que Dios nos llama a ser ¿qué? ¿A qué nos llama a ser Dios? Ovejas, ¿verdad? Y quiero buscar un pasaje que está en Mateo 25. Yo quiero que me acompañen a Mateo 25, versículos 31 al 46. Lo vamos a leer. Es una parábola que Jesús dio y es muy interesante esta parábola. Yo quiero que si quieres, Irene, ¿puedes ir compartiendo el enlace? Sí, estoy. Ya, perfecto, ok. Gracias, disculpen que todos salen en directo. Ok, entonces está Mateo 25, versículos 31 al 46. Este pasaje se titula El juicio de las naciones. Este pasaje se titula El juicio de las naciones. Entonces dice, lo voy a leer yo. Vamos a leer los versículos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, ¿verdad? Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta ¿qué? El pastor las ovejas de los cabritos, ¿no? Lo repito, ¿no? Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Dicen algunas? No, dice todas las naciones, ¿verdad? O sea, que lo que hemos enseñado, toda etnia, tribu, cultura, nación, pueblo, van a estar frente, ¿verdad? Y apartará, dice, los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda, ¿no? ¿Y qué más dice este pasaje? Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, dice, ¿no? Y ¿qué más dice? Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, ¿no? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, perdón si lo dije mal. Y estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. ¿Qué más dice? En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo fue el día? ¿No? ¿Cuándo fue la hora? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿No? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y dice el rey, en este caso obviamente Jesús el que está hablando, dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Lo dejamos hasta ahí porque la otra parte del pasaje es la condenación de los cabritos, ¿no? Y les repite lo mismo, solamente que dice, entonces le responderá en el versículo 45, de cierto os digo que en cuanto no hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Obviamente, tú te lees eso y te asustas, ¿no? Y tú dices, wow, pero ¿quiénes son estas ovejas, no? ¿Y quiénes son estos cabritos? Y era la pregunta que yo me hacía. Es un tema también doctrinal, es un tema teológico y apocalíptico, ¿no? Porque obviamente aquí esto es una parábola de la venida de Jesús, ¿verdad? En que va a juzgar a las naciones. Esta es la segunda venida de Cristo. No estoy refiriéndome al momento que Él viene a buscar a su iglesia, no, sino viene la segunda vez, ya cuando viene a la tierra y a juzgarnos, ¿verdad? Eso ya lo habíamos hablado en algún momento, ¿no? Pero eso no es lo importante hoy en nuestra enseñanza. Lo importante, o sea, sí es importante, pero para la enseñanza de hoy no, ¿verdad? Me gustó la parte que dice, apartará el pastor a las ovejas de los cabritos, y dice que a las ovejas las pondrá a su derecha y a los cabritos, ¿qué? A la izquierda, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención
porque yo dije, pero entonces, ¿quiénes son estas ovejas? ¿No? Pero antes de buscar qué era oveja y qué era cabrito, tenía que saber, porque yo nací en ciudad, yo no conozco cuál es la diferencia, ¿no? de las ovejas, de las cabras, ¿no? En mi ciudad lo que tenemos, no tenemos ovejas, son chivos, ¿no? Que hace parte del mismo género de las cabras, que no lo sabía hasta que me puse a estudiar este tema. Pensé que eran distintos, ¿no? Pero no, son de la misma familia de las cabras. Las cabras son hembras y los chivos son los machos, los que pueden estar con ellas y tener relaciones, ¿no? Y así tienen los cabritos, ¿no? Esa es la familia de las cabras, por así decirlo, o de los chivos, los cabritos, ¿no? O lo que le dicen los cabríos, ¿no? Que de ahí sale el término macho cabrío, ¿no? Y las ovejas también tienen unas características. Las ovejas son femeninas. Y yo no lo sabía hasta hace poco. Pensé que para todas eran ovejas, tanto macho y hembra, y no. Está el carnero, que es con quien copula la oveja, y el carnero es macho y se le conoce porque tiene, me estoy adelantando un poquitín, que tiene cachos. Sí, verdad que en el Antiguo Testamento tenemos referencias de que Dios proveyó para el sacrificio en el caso de Isaac, que había un carnero enredado, ¿no? Esa es una tipología de oveja, porque esa es la oveja macho, por así decirlo, ¿no? Sí, por decirlo más o menos así, ¿no? Entonces, y obviamente cuáles son los hijos lo que es, ¿cómo decirlo? Los jovencitos, ¿no? Son los corderitos, ¿no? Los corderitos son los hijos del carnero y de la oveja. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque Dios nos está llamando ovejas, no carneros. Dios nos está llamando, o somos ovejas o somos cabritos, ¿verdad? Y entonces yo decía, pero ¿qué diferencia hay entre una oveja y una cabra? Porque bueno, primero quiero saber qué diferencias hay y así poder entender qué es lo que nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Y a simple vista, una oveja se parece mucho a una cabra. Cuando yo me refiero a simple vista es que cuando las ves pasar en el rebaño, a simple vista son iguales. No hay diferencia a simple vista. Pero cuando tú te acercas a ver un poco la diferencia entre lo que es una oveja y una cabra, porque las cabras por lo general no tienen cuernos, esos son los chivos. Las cabras por lo general no, pero tienen un hocico un poco más alargado, la nariz de la cabra es un poco más redondeada, y si tú no te fijas, o sea, yo vi dos fotos que no las pude mostrar hoy, pero se las voy a pasar, entre la diferencia de una oveja y una cabris, para mí son iguales, el color, todo, o sea, para mí son idénticas, pero no necesariamente. Entonces, son dos animales que son rumiantes, ¿no? Tú dirás, me estás dando una clase de biología. Y yo, bueno, no es eso, sino es que quiero dar unas características que espiritualmente las vamos a capturar y decir, wow, o sea, de verdad, esto pasa con estas ovejas, con estos animales, sí pasa, ¿verdad? Ambos animales son rumiantes. Usted sabe qué significa rumiante, que tienen pocos dientes, ¿verdad? Ellos rumean, cuando están comiendo hacen un ruido y la boca pareciera que se le fuera a salir de la mandíbula, ¿no? Entonces son capaces de digerir el pasto. ¿Y sabes cuántos estómagos tiene? Tiene 4, yo no lo sabía. Yo pensé que las vacas eran la única que las tenían. Y profundicé más y me di cuenta que las cabras son de la familia de la vaca, pertenecen a la misma familia de la vaca, al mismo género, se le llama eso. Son los bovinos, ¿no? Por así decirlo. Y las ovejas pertenecen a la de los bueyes. Impresionante. Esto yo lo leí en internet y quedé, no puede ser, ¿cómo que van a ser iguales? Obviamente no son vacas, no son bueyes, pero sí son del mismo género. Entonces ellas tienen unas tipologías y son parecidas, tienen cosas parecidas. Por ejemplo, lo de los 4 estómagos, yo no lo sabía hasta hace poco. ¿Sabes? Que el chivo o la cabra y las ovejas tienen las mismas, casi por dentro son parecidísimas, ¿no? Pero no tienen el mismo ADN. Las ovejas y las cabras se parecen, pero no son iguales. Pareciera que fueran iguales, pero su ADN es completamente diferente. Dios es impresionante, ¿verdad? Y ambas andan en rebaños. Ambas, tanto las cabras, siempre vas a ver una que otra cabra por allá solitaria, pero siempre por lo general las encuentras en rebaños, ¿no? Y ambos animales emiten un sonido.
¿no? Cuando llaman, ¿no? A eso se le llama balido, ¿verdad? Que se escucha por allá en el monte, ¿no? O en los pueblos, ¿no? Que se escuchan bastante. Bueno, yo creo que Antonio está segurísimo ¿Tú sabes diferenciar un sonido de una oveja de una cabra? No, tanto no. Tanto no. No, yo pensé que sí, pero bueno, no pasa nada. Yo sería incapaz, porque es más, vi 2 fotos y para mí son iguales. O sea, las fotos que me mostraron, yo decía, para mí, es más, si las veo son iguales, para mí van a ser iguales, ¿verdad? No importa la especie, ambas hacen lo mismo. Oye, entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque entonces Dios creó a una cabra y a una oveja si son casi que iguales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo está haciendo la gran diferencia aquí en este momento de lo que es una oveja y eso de una cabra? Para mí es una revelación. Para mí es una revelación. Ambas especies pueden poseer cuernos. Por ejemplo, ya habíamos hablado de los cuernos de ellos. Las ovejas prefieren pastizales, por ejemplo. Prefieren pastos más suaves. Las ovejas no les gusta la fibra. No comen fibra por lo general. El pasto es blandito. Tienen que ir a un lugar donde pastan, donde encuentran la comida fácil, masticada. O sea, como quien dice, donde hay bastante vegetación, bastante hierba buena para eso. Las cabras no. Las cabras viven en lugares semiáridos, pueden sobrevivir en el desierto. Es más, hace un tiempo me dijeron que en Canarias hay una montaña que le dicen, creo que la montaña de la cabra o algo así, que ellas se suicidan. No sé si lo sabes. Cuando están muy enfermas, ellas se tiran de los riscos y se matan. Y hay un lugar donde caminan, donde pasa la gente y las ve muertas. Y es impresionante. O sea, ver eso para mí es impresionante, ¿no? Pero es cuando están ya para morir, ¿no? Algunas que se desesperan y no encuentran comida y cogen y se tiran. Bueno, a las ovejas les pasa algo similar. El problema de las ovejas es que las ovejas van en manada, van con su gente, ¿verdad? Y lo que haga una, la van a hacer todas. O sea, lo que haga la primera oveja, las demás ovejas van a repetir lo mismo. Ahorita les voy a contar una historia con eso. Entonces las cabras son muy curiosas e inteligentes y aparte de eso, ¿no? Las ovejas son capaces de reconocer a otras ovejas. Eso me llamó mucho la atención. O sea, la oveja A va a reconocer a la oveja B. Y aunque pase una oveja C, va a decir, esta no es B, esta es C. Ellas tienen esa capacidad, ¿verdad? También son capaces me refiero a las ovejas, de reconocer a los humanos. De ahí los pastores. Ya vamos a llegar allá. Entonces las ovejas son más asustadizas, son más nerviosas, como dicen aquí. Tú le haces y salen corriendo, ¿no? ¿Ustedes han visto ovejas corriendo por susto? Yo sí las he visto. Y brincan como locas, como si hubiera haber una destrucción masiva, bueno, algo así. Ellas son muy asustadizas y son muy tímidas, por lo que siempre están juntas. Como les decía, si se muere una, eso es capaz de que se mueran todas. Qué fuerte, ¿verdad? O sea, las ovejas son dóciles, tranquilas, ¿no? Son mansitas, pero las cabras... Cabra loca. Las cabras locas, no, las cabras no. Todo lo contrario. Las cabras es todo lo opuesto a la oveja, todo lo opuesto. Entonces, cuando una oveja no emite ningún ruido, por ejemplo, ¿qué cree usted que está pasando con esa oveja? A ver, ¿quién sabe? Esto también lo investigué hace poco. Que está hecha la siesta, ¿sí? No, obviamente ellas hacen su siesta y hacen ruido, pero cuando la oveja, no emite ningún ruido, es porque y no se comunica, permanece inmóvil, es porque está enferma, porque tiene dolor. Impresionante. O sea, yo estoy definiendo las características de lo que es la oveja y la cabra y estoy tratándolo de llevar a este pasaje, a lo que yo creo que Dios me ha dicho en cuanto, no al tema apocalíptico, no, sino por qué Dios hace esa diferencia realmente. ¿Cuáles son las características importantes? Y de pronto podemos ir al grano, pero he querido ir paso a paso para descubrir lo que Dios tiene preparado para nosotros hoy. Las cabras son más difíciles de domesticar. Las cabras, de ahí el dicho, estás como una cabra, ¿no? Anda como cabra loca, estás como una cabra suelta, ¿no? Y eso se lo dicen a mis hijos, está como una cabra. Y eso pareciera ofensivo, pero aquí en España creo que no lo es, sino como que, lo digo porque a mis hijos se lo han dicho.
Pero yo digo, wow, mi hijo no es una cabra, o sea. Pero claro, lo que están tratando de decir es que bueno, que es muy nervioso, que anda en movimiento, ¿no? Entonces, yo al principio me molestaba, pero ¿por qué le dicen así? No, ya con el tiempo he aprendido, he sido yo el que he aprendido. Pero sí, son como una cabra, a veces yo les digo, estás como una cabra, claro, porque están moviéndose para todos lados. La oveja que se aleja de su rebaño es muy fácil que muera. La oveja, si se aleja de su rebaño, tiene muerte segura. A la oveja le pueden pasar 3 cosas. Una, que no vea un precipicio y se tire. 2, que no sea alimentada, que no encuentre alimento y se muera desnutrida. Y 3, que se voltee. Cuando las ovejas se voltean, se mueren. ¿Saben por qué se mueren? Se mueren porque ellas no son capaces de voltearse, porque se desorientan. Necesitan que alguien las ayude. Necesitan que alguien, a la cabra no le pasa eso. A la cabra es diferente, ella sí se voltea. Ella no se muere, ella no, por eso son inteligentes. Las ovejas no. Ahora tú dirás, pero la oveja es inteligente entonces. Se dice que no son tontas, pero Dios nos compara con la oveja y pareciera, algunos teólogos dicen que la oveja es el animal más tonto de la creación. Y no es que sea tonto, sino que se cree todo. Dócil. Es muy dócil, se cree todo. Si va por ahí y se encuentra, alguien se la puede llevar, se deja llevar, no grita. Si viene un lobo, y son egoístas también, pasa eso también. Si viene un animal, ellas se dispersan, pero no emiten un sonido de alerta a las demás. Y eso me llamó mucho la atención. Y ahí sí se parecen a nosotros. Ahí sí se parecen a nosotros. Nosotros somos esas ovejas egoístas, que de pronto no nos comunicamos si nos pasa algo. ¿Cierto? O sea, son comportamientos de una persona que necesita el amor de Dios, que necesita el cuidado del gran pastor. Pero no decimos nada. Nos convertimos más en nuestro día a día, ¿en qué? En cabras. Nos convertimos más cada día trabajamos como cabras y no como ovejas. Hablamos como cabras, nos vestimos como cabras, pero por dentro creemos que somos ovejas. Y ahí es donde yo quería llegar. ¿Sabes? La oveja, ya se lo dije, ¿no? Ellas por lo general las ovejas siguen a una oveja guía. Y si la oveja guía se tira por un risco, todas las demás ovejas se mueren. Todas. De ahí es que vienen las divisiones de la iglesia. De ahí vienen cuando alguien no está de acuerdo con lo que le dice el pastor, se levanta alguien, porque lo hemos visto, mi esposa y yo lo hemos visto, se levanta alguien que no tiene ministerio, que no tiene nada, se levanta a decir, bueno, yo me llevo a toda esta gente porque... Y la gente va detrás de esa persona. Es esa oveja guía que pasa eso. ¿Y qué termina sucediendo? Un suicidio colectivo espiritual. La gente comienza a experimentar temas como, ¿y para qué nos salimos si estábamos bien allá? ¿No? ¿Para qué hicimos esto? ¿No? Porque todos le creyeron a una persona que estaba sentado o sentada ahí y eso termina pasando en nuestras iglesias. Nosotros hemos tenido experiencias dentro de las iglesias. Además, a mí me catalogaron una vez de no dividir una iglesia. Yo no estaba dividiendo, me iba de la iglesia, pero yo no iba a dividir la iglesia. ¿Sabes? Eso es algo que Dios nos libre. Dios nos libre de hacer eso. Y nosotros como líderes, tenemos que avanzar en lo que Dios nos está hablando hoy. De pronto tú dirás, yo no soy un animal, ¿no? Y es verdad, yo no estoy comparando esto con... Nosotros somos humanos, obviamente, pero tenemos características innatas. Jesús nos ha llamado ovejas. Jesús nos llama que somos ovejas de su prado. Hay un pasaje que ahorita lo voy a mostrar, que somos sus ovejas. No dice, son mis cabras. Son sus ovejas. Entonces, por lo general, siguen a esta oveja guía. Y obviamente no siempre las ovejas guías son malas. No siempre. Están las ovejas guías buenas, ¿no? Que las que cuidan a las demás, ¿no? Y por lo general tienen esa característica de liderazgo, ¿no? Pero claro, donde van las demás le siguen, ¿no? Y se dice que la oveja, esto ya lo dije, ¿no? Que son muy nerviosas, ni corren, lo hacen sí para evitar ser comidas, pero no para salvar su vida. Es decir, cuando viene un animal, ellas no emiten ningún sonido, sino lo que le importa a la oveja es huir, para donde sea, huir. Pero imagínate que la asustan y caiga en un barranco. ¿Qué le pasó? Se murió. Se murió, ¿verdad?
Entonces, tú dirás, no entiendo qué es lo que me tratas de decir. Yo espero que sí. Salmo 103 dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Verdad? Lo que les decía. La explicación más común es por qué somos sus ovejas, por qué somos, debemos ser ovejas y no cabras, o por qué somos cabras y no ovejas. Ahí es donde está la gran pregunta. La pregunta es, ¿realmente somos ovejas? Y la oveja se comporta como oveja. La cabra no. La cabra se comporta como cabra. Y cuando yo decía al principio que a simple vista yo no sé identificar una cabra de una oveja, así pasa con todo el mundo. Hasta con los más experimentados. Hasta con los pastores más experimentados. Me refiero a pastores de ovejas, ¿no? Pastores de estos de los que están en el pueblo. También se les dificulta. Pero cuando tienen la experiencia, a lo lejos divisan una cabra y dicen, esta no es de aquí. No debe estar en este rebaño. Entonces, ¿qué hacen? La jalan. ¿Usted ha visto cómo jalan las ovejas? ¿Cómo las jalan? Por la oreja. Venga por acá. A las cabras les hacen lo mismo. Venga para acá. Y si la cabra está muy arisca, la tienen que amarrar. La tienen que levantar, la tienen que sacar de ahí. Porque les puede hacer daño a las ovejas. Porque una cabra sí puede hacerle daño a las ovejas. Puede contaminar el rebaño con una enfermedad, ¿no? Con una serie de cosas, ¿no? Y una serie de cosas que tú dices, wow, es impresionante. Sí, esas cosas suceden. También al interior de la iglesia. Puede estar sentada una persona en nuestra iglesia que parece oveja, huele a oveja, pero no es oveja. Es cabra. No se deja guiar, no es dócil. Me gustó eso que dijiste ahorita, no es dócil. Uno intenta enseñarle y no es lo que yo diga, ¿no? Yo no tengo por qué responder ante nadie. Eso es una cabra. Por eso dice la Biblia que a los que van a estar a la izquierda serán ¿quiénes? Las cabras, aquellos que son desobedientes. Tú dirás, pero las cabras no son, ahora sí la interpretación global que dicen es, las cabras son los no creyentes, ¿no? Y yo, no necesariamente. Las cabras no son los no creyentes. Las cabras son las que no hacen la voluntad de Dios. Las ovejas se supone que son las que hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? De ahí la diferencia. Ese pasaje lo que está diciendo es eso. Las que hacen mi voluntad, esas serán salvas. Y eso es claro, está clarito ahí donde está. Las que hacen mi voluntad, y yo lo creo. Porque si yo tengo oportunidad para ayudar a alguien, ya sea económicamente, o una ayuda verbal, un consejo, un abrazo, me refiero a esas cosas, un vaso de agua, ni siquiera. Yo he llegado a casas que no me dan ni un vaso de agua. Y yo digo, gloria a Dios. ¿Sabes? Pero no me molesto. Pero es deshonra si lo es. Claro. No solamente porque uno sea pastor, no. Cualquier persona. Por eso es que cuando yo vengo a mi casa a alguien siempre le ofrezco algo. ¿Te quieres tomar un acuario, una agua, lo que sea? Aunque si no tengo ese día nada y la nevera está vacía, agua porque es lo que hay, no hay nada. Pero dice la Biblia que con un vaso de agua, mira, has hecho mucho. Has hecho demasiado, ¿no? Entonces, a mí eso yo le tengo pavor. Le tengo pavor a que el día que nos juzgue el Señor, me diga a mí, por ejemplo, y digo de mí porque no puedo decirlo de ustedes, tú no eres oveja. Tú fuiste cabra toda tu vida y aquí te quedas. ¿Y sabes qué le va a pasar a esas cabras? Sí, hay un destino que seguro ustedes sabrán cuál es, ¿no? El castigo eterno. Yo no quiero ser esa cabra. Ahora tú dirás, pero yo creo en Jesús. Y ahí arriba nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Nos vamos a dar cuenta del católico, por ejemplo, que amaba a Jesús con todo su corazón y está en el cielo. Aunque creyera en cosas que tú dices, es imposible. No lo sabemos. Allá va a estar el cristiano que hacía más cosas para las cosas del Señor y de pronto no va a llegar a alcanzar al cielo porque tenía un pecado oculto. ¿Me entienden? ¿O no se entiende? ¿Se entiende, no? Claro, muy bien. Espero que me estén entendiendo allá en transmisión. Salmo 95:7 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. A mí me llamó mucho la atención esas ovejas de su mano. O sea, Él nos lleva. Y si oyeres hoy su voz. Y yo estaba pensando, de verdad que cuando hablamos de ovejas y de cabras necesitamos hablar del pastor. Es que es importantísimo la labor del pastor. La labor no solamente del gran pastor, obviamente, sino la labor del pastor. La labor de decirles a las ovejas, esta es la manera, esta es la forma, esta es la guía, esto es lo que tenemos que hacer.
Pero sí, y esto entra dentro de nuestro cuadro de enseñanzas de espirituales, porque tú tienes que nosotros tenemos que aprender a ser espirituales. ¿Y cómo lo aprendemos? Obedeciendo, haciendo lo que nos dicen, trabajando duro, no solamente eso, yo no les voy a decir, tírense por un puente, no se van a tirar, ¿verdad? Porque ustedes son seres humanos, ¿no? Ustedes son pensantes. Pero lo que les ocurre a las ovejas es eso, que el guía se tira y las demás le siguen. En el año 2005, en Turquía, aproximadamente 400 ovejas cayeron por un barranco de 15 metros de altura. La actuación de los pastores, porque estaban desesperados, impidió la caída de otros 1.100 animales, ¿sabes? ¿Y sabes por qué pasó eso? Porque los pastores se descuidaron. Fueron a desayunar ese día. Y ellos creyeron que las ovejas estaban seguras. Pues no. El líder de la manada actuaron. O sea, el líder de la manada, la oveja guía, porque no era cabra, era oveja. Así que hay que tener cuidado, ovejitas, ¿verdad? Porque hasta las ovejas se pueden equivocar. No solamente tiene que ser cabra, Esa oveja guía. Digo, me voy, chao, nos vemos. Allá se fue la oveja. Y fue la primera que se mató. A eso se le llama suicidio colectivo en los animales. Es impresionante, ¿verdad? Y los pastores se descuidaron, claro, y apenas ellos se dieron cuenta, corrieron tal y trataron de que las otras ovejas no se... Pero eso fue porque el pastor no estaba pendiente a las ovejas. Yo creo que en esta iglesia, nosotros como pastores, Claudio y yo, hemos tratado de estar pendientes de las ovejas, ¿verdad? Y no queremos que ninguna se pierda, no lo queremos. Si la que sale de nuestro redil es porque ha tomado su decisión. Ha tomado su decisión y es respetable. Pero nosotros queremos pastorear esas ovejas, estas ovejas. Cabras no, ovejas. Porque ya di la diferencia, no creo que tengan necesidad de explicarlo nuevamente. La pérdida de eso a esos pastores les costó 50.000 euros aproximadamente, 400 ovejas. Son caras, no son baratas, no son económicas, ¿verdad? Y todo lo que conlleva, ¿no? Bajarlas a buscar, limpiar eso, porque claro, sangre por todos lados, ¿no? Pobrecitas, ¿no? Ellas siguieron a la oveja líder. ¿Qué quiero decir con esto? Que hablando de la diferencia entre las cabras y las ovejas nunca o casi siempre, aunque sea líder la oveja, es posible que no tenga la razón. Es posible que esté cometiendo un error. Entonces esas ovejas tienen que dejarse llevar ¿por quién? Por el pastor, por el que conoce su voz. De ahí el pasaje ese que dice, ¿se acuerdan? Que las ovejas escuchan la voz de el pastor. ¿Y qué? ¿Y qué hacen? ¿Quién me dice? Y le siguen, ¿verdad? Y es muy interesante esto de la comparación que hace de la Biblia entre las ovejas y las cabras. Y también cómo se nos compara con ellas. Cuando yo estuve en una prédica una vez que decían eso acerca de las ovejas, que la oveja era el animal más tonto, entonces decía el predicador, ¿qué nos está tratando de decir el Señor? Que somos tontos. Y yo sí, claro, muchas veces actuamos como tontos, no actuamos espiritualmente, actuamos muy carnalmente. ¿Eso hace parte de nuestra vida diaria? Sí, pero lo que Dios quiere de nosotros es que nos comportemos a la altura. Si queremos decir lo que decía Antonio, creo que Antonio lo dijo, buscamos que lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Buscamos esa santidad, por así decirlo. Bueno, esa santidad proviene del Señor y no proviene de hacer lo que no está bien, ¿verdad? Ahora bien, es muy interesante esto que nos dice la Biblia y también que solo el buen pastor tiene ojo para identificar. Él sabe quién es quién. Cuando yo me refiero al buen pastor, obviamente, Jesús sabe quiénes somos nosotros. Pero ahora nos transportamos al pastorado en la iglesia. Y el pastorado en la iglesia, uno como pastor, Dios nos habla y nos dice quién es oveja y quién no. Quién es cabra y quién no. Y entonces algunos se nos van a hacer más difíciles que otros. Es normal. Cuando usted tenga a su gente, a su mando, a su disposición, a su liderazgo, yo espero que recuerde esta enseñanza. Porque te va a servir para identificar quién da la milla extra y quién no. Quién es verdaderamente el que vale la pena trabajar y quién no, aunque lo que estoy diciendo puede parecer mentira. Mi mamá siempre decía, no gastes pólvora en gallinazo. ¿Qué significa esto? No pierdas tu tiempo con alguien que no quiere aprender. No pierdas tu tiempo con alguien que no quiere funcionar. No, es que ya yo soy así, ya yo aprendí todo lo que tenía que aprender y ya.
y ya está. No, pues no. Pues no funciona así. Funciona en que esto es para toda la vida. Aunque no sea yo el pastor, va a venir otro pastor y va a venir otro pastor. Hay gente que salta como las cabras, de iglesia en iglesia. Yo ayer hablaba con alguien y le decía, mira, de eso voy a hablar mañana. Nosotros no podemos estar saltando de iglesia en iglesia. Cuando me refiero a esto, me refiero a la gente que no me gusta, no se siente el ambiente, no sé, las canciones, no, allá es mejor. Cruzando el pasillo se escuchan mejores las canciones. Yo he escuchado esos comentarios. No me refiero aquí, en otro lado. ¿No? Aquí no pasa eso. Que a mí me gusta mucho más allá porque el pastor se ríe mucho. Porque es que ese no me gusta porque se regaña mucho, ¿no? Entonces uno dice, sí, pero no es la oveja la que escoge al pastor. Y tú dirás, ¿cómo? ¿Cómo que la oveja? Yo sí escojo a mi pastor. No, no funciona así. No es la oveja la que escoge al pastor. Dime la primera oveja que escoja, no, yo no me voy con este pastor, sino con este pastor, aleluya. O sea, no lo vas a encontrar. La oveja nace en un redil y ya hay un pastor estipulado en ese redil. ¿A que sí? Y la oveja se acostumbra a ver ¿a quién? Al pastor. Y el pastor conoce también a la oveja, ¿no? Y por eso decía, tiene buen ojo el pastor para identificar, porque sabe quién es quién, ¿verdad? Las ovejas son aquellas que pertenecen al mismo rebaño. Son las que se identifican en el mismo rebaño. Son las que están de acuerdo con el rebaño, ¿verdad? Y no se dispersan. Si tú eres oveja de este redil, de esta iglesia, de este lugar, tú no te vas a alejar de esta iglesia. No es lo que Dios quiere. Porque entonces tú estás diciéndole a Dios, Señor, yo tengo la oportunidad del libre albedrío. Y es verdad, tenemos libre albedrío. Pero el libre albedrío, como he enseñado, es para los no creyentes. Es para quien no se quiere someter a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y es muy interesante que las ovejas son las que oyen la voz del pastor. ¿Y qué hacen? Le siguen, ¿verdad? En Juan 10:27 dice eso. Las ovejas escuchan mi voz y me siguen al pastor. Obviamente están hablando de Jesús, pero extrapolándolo a la iglesia, pasa eso. Pasa eso, es a quién estás escuchando realmente. ¿A qué voz estás escuchando hoy? Hemos tenido oportunidad de hablar con mucha gente y nos dicen, no, es que yo voy a hacer esto y aquello. No, me parece fenomenal, pero ora primero. Busca la dirección de Dios primero, ¿verdad? Muchos tomamos decisiones sin ni siquiera consultar con nuestros líderes. Es muy importante que consultemos con nuestros líderes. ¿Qué te parece? Voy a hacer esto. ¿Será que te parece bien? Yo lo he hecho muchas veces. Eso a mí me da una sensación de que Dios está conmigo. Me da de que Dios me va a apoyar a través de mis líderes, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando hoy. Las ovejas no saben lo que quieren. Y con todo respeto lo digo. Las ovejas no lo saben. La oveja no sabe para dónde va. Debe ser guiada. Debe ser dirigida hasta que esa oveja se convierta en una oveja líder o un pastor. Obviamente estamos hablando de personas, ¿no? Las ovejas no saben lo que quieren, pero por eso el pastor las lleva donde hay un buen alimento. Por eso las lleva al pasto. Por eso es que la lleva al lugar donde dice el Salmo 23. ¿Se acuerdan del Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo tardan. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Siempre decimos lo mismo. Pero cuando viene el valle de muerte, cuando viene el problema, ay, ¿dónde estoy? Ay, me siento atemorizado. Nos sentimos como esas ovejas. Como ovejas así, pastor, ¿verdad? Las ovejas obedecen, las cabras no, son más ariscas. No, yo hoy le estaba bromeando a mis hijos antes de venir. Y le decía, ¿ustedes saben cómo hacen las cabras? No, yo voy a representarlo. Hacen así que, ese movimiento, ¿no? No sé si las has visto, yo las he visto muchas veces. Y es cuando están molestas y patean y hacen de todo, ¿verdad? Eso es una cabra. Eso es una cabra. Así que cuando viene una persona y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Yo qué hice, Señor, para merecerme eso? Es cabra. Es cabra. Sí, es cabra. Que yo he sido cabra muchas veces. Por no decir una mala palabra. Yo he sido muy cabra muchas veces. Pero Dios quiere que hoy seamos ovejas de su prado.
La enseñanza de hoy va enfocada a no ser como las cabras. La enseñanza de hoy es decirles de que una oveja aparentemente una cabra se puede mezclar con una oveja, pero no es oveja, no pertenece a este rebaño. Ni tampoco tenemos que permitir que otras ovejas de otros rebaños vengan a este rebaño. No, eso no está bien. Eso no nos compete a nosotros. Hablando literalmente, gente de otras iglesias, no podemos permitir eso. Porque ellos tienen su pastor y hay que respetarles. Entonces yo eso lo tengo clarísimo. Esta prédica yo ayer, ¿cuándo fue? Te lo dije, el martes, ¿no? El título. Y Dios me ha estado inquietando durante mucho tiempo acerca del tema de las ovejas y el tema de las cabras. Porque es algo que tenemos que entender. Es algo que tenemos que comprender, de que aunque son muy parecidas, en el fondo, miren, en el fondo no es así. Aunque son muy parecidas. Mi prédica no va dirigida a exhortar a nadie, ni tampoco va dirigida pero ¿por qué me lo estará diciendo? No, ore. Ore al Señor y el Señor le va a dar la respuesta. Ore al Señor, allá los que están en internet, y Dios te va a dar esa respuesta. Yo no tengo esa respuesta hoy. Yo lo único que estoy trayendo es, tú tienes que tomar una decisión, o eres cabra o eres oveja. Hablando a nivel espiritual. ¿Qué es lo que tú quieres ser para Dios realmente? Tienes que tomar esa decisión hoy, mañana, pasado mañana, pero que no te coja el juicio de las naciones. Que no te coja cuando Cristo venga a la tierra a juzgar, que no te coja el tiempo. Porque como decía mi hermano Antonio, estamos a las puertas, ¿no? De lo que está pasando a nivel mundial. Estamos a las puertas. Eso es una realidad innegable, ¿verdad? Y tenemos que avanzar. El pastor conoce sus ovejas. Las conoce muy bien. Yo sé de que Dios nos ha dado esa capacidad, Claudia y a mí, de conocer a las ovejas, de darles el alimento que creemos Dios nos ha dicho que les demos. Y hacemos lo mejor, el esfuerzo más grande, no saben cuánto, para que puedan estar bien alimentadas. Una oveja que busca alimento en otro lado es porque no es de este rebaño, no es donde debe estar. Ahí no puedo decir que es cabra. Ahí no puedo decir que es cabra. Pero tenemos que ser ovejas que conocen la voz del pastor. El pastor tiene algo que es un báculo, un bastón. Cuando él golpea, las ovejas se ponen en alerta. Ellas saben cuando su pastor les habla. Entonces, y no, obviamente sin desmeritar a nuestro gran pastor, que tenemos que escuchar su voz y seguirle. Pero seguirle, nunca él va a estar en desacuerdo con la voz del otro pastor. Nunca. Es decir, el Señor me dijo, no, espera, ¿qué dice tu pastor? ¿Qué dice tu pastora? ¿que tengo que ir allá? Sí, tienes que ir allá. Porque Dios nos ha puesto para eso. Como yo voy a donde mi pastor, como yo voy a donde gente que me está mentoreando a pedir ayuda. Claro que lo hago. Porque no las sé todas. No me las sé, no puedo saberlas. Por más videos que me vea, por más YouTube, por más Facebook que exista, no. Van a haber cosas que no voy a poder solucionar. Y me toca ir ante personas a escuchar la voz de la experiencia. ¿Qué te pasó en esta situación? Yo tengo un amigo, se llama el pastor Daniel, que le mando un saludo muy grande. Él vive en Sevilla. Y yo a él le consulto, casi, no a diario, pero sí le consulto. Sí, también a mi pastor allá en Cartagena, pero él es un amigo cercano también, español. Y le digo, ¿tú qué harías en este caso? ¿Qué harías en esta situación? Y él me ha dado consejos, algunos he tomado, otros no. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su forma, no decirme que todo lo que él me diga lo voy a hacer, o lo que otro me diga, ¿no? Yo también soy un ser pensante, ¿no? Y yo digo, bueno, Señor, lo pongo a tus pies, ¿no? Como cantábamos ahorita, lo pongo a tus pies, ayúdame, Señor, ayúdame a tomar una buena decisión. Entonces, el pastor conoce sus ovejas, las conoce muy bien, pero las ovejas no son las que escogen al pastor. Hay un cuento por ahí, ya con esto termino, y es que son las ovejas las que escogen a sus pastores. Eso es mentira. Porque si fuera así lo que explicaba ahorita, entonces las ovejas dirían, hola Luis, es que tú no puedes ser mi pastor, no tienes las credenciales, ¿no? Una oveja no le va a decir eso a su pastor, hablando biológicamente. La oveja nace en un lugar y es donde le tocó. Es donde le tocó.
Ah, que no me gusta. Bueno, ¿y por qué no acostúmbrate a la voz de tu pastor? No, es que no me gusta, es que... Entonces ahí es donde pasa lo que pasa. Ahí es donde pasa que las ovejas se dispersan. Las ovejas tienen una característica también, y ya con esto termino. Las ovejas tienen algo que es que ellas son muy comunitarias. O sea, ellas se ayudan, tratan de ayudarse entre sí, pero no siempre. Por eso decía que son un poco egoístas, ¿no? Y cuando una queda dispersa, las demás siguen su camino. Y esa que quedó ahí se quedó. Y eso es impresionante. Y eso es impresionante. Ok, no son las ovejas las que escogen al pastor. Es este quien las escoge, las alimenta y se preocupa por usted. Por ellas, perdón. Y que por usted, por ellas. El pastoreo realmente, yo busco una definición de lo que es el pastoreo. Y significa lo siguiente. Debe quedarse observando a los animales, o sea, a las ovejas, mientras pastan. Eso es lo que significa pastorear. No es nutrir, no solamente es nutrir, no solamente es verlas crecer, no, es observar, es hacer esto. Pobrecita. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús? Jesús dijo, son como ovejas que no tienen pastor. ¿Se acuerdan? Eso está en el evangelio, en uno de los evangelios, creo que está en Mateo, que él ve a Jerusalén y dice, son como ovejas que no tienen pastor. Y es impresionante entender esto. Uno como pastor debe observar. Uno como pastor, como líder, debe observar el comportamiento de los demás para saber cuál es cabra y cuál es no. Para decir, bueno, vamos a ayudarte. Y claro, si la oveja quiere, porque no es cabra, perdón, es oveja. Si la oveja quiere avanzar. La pregunta mía hoy es, ¿tú quieres avanzar? Amén. Eso no me lo contestes ahora. ¿Tú quieres avanzar en las cosas del Señor? Entonces tienes que tomar una decisión de seguir siendo oveja, o ser oveja, o ser cabra. Y esa es mi enseñanza en el día de hoy. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos dé de su cuidado, de su amor. Recuerden, las ovejitas van a estar a la derecha, y las cabras a la izquierda. Y esto no tiene nada que ver con que seas cristiano o no. Esto es algo innegable. Esto es algo que va a pasar sí o sí. ¿Sabes? El juicio de las naciones es algo que a mí me preocupa. Y que como cristianos, como creyentes, tenemos que estar a las puertas. Tenemos que estar ahí, gastando nuestro aceite para el Señor. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por la oportunidad, Dios mío, que nos das de compartir, disfrutar con nuestros hermanos en la fe. Yo te doy gracias por esta enseñanza que tú nos has dado hoy. Padre, porque hoy me voy con una satisfacción, Dios mío, de que he hecho lo que me has pedido que haga, Señor. Dios mío, yo hoy he lanzado lo mejor que he podido esta palabra y ha sido para bendecir a otros, Señor. Nunca para entorpecer, nunca para hacerles daño a otras personas, no, al contrario, Señor. Para que tu palabra pueda llegar limpia, segura, a los corazones que estamos aquí, Señor, congregados. Yo te pido en el nombre de Jesús, para que tú tomes nuestros corazones y nos moldees a tu carácter, nos moldees a tu imagen conforme a tu semejanza. Ayúdanos, Señor, a no estar en los lugares semiáridos. Ayúdanos a no ser cabras, Señor. Ayúdanos a no estar curioseando donde no tenemos que estar, Señor, sino que podamos ser esas ovejas disponibles, dispuestas para hacer tu gloria y tu honra, Señor, para bendecir tu nombre, Señor. Señor, queremos ser dóciles, queremos ser tranquilos, queremos ser llevados por tu palabra, Señor, y no por lo que otro puede decir. Yo te pido, Señor, si hay alguna voz, Dios mío, que está hablándole a alguna persona en este lugar o los que están en internet, Señor, para hacerles daño, para tergiversar la doctrina que hemos enseñado en esta iglesia, yo te pido, Padre bueno, para que tú tomes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, y convenzas de todo pecado a esas personas, Dios mío. Señor, yo sé que aquí de pronto nadie puede estar, Señor, haciéndole daño, yo lo creo, pero si existiera la más mínima posibilidad, yo te pido, Señor, para que tú cuides a este rebaño, Dios mío. Es tu rebaño, no es mío. Yo solo soy una oveja guía, Señor. Pero es tu rebaño, Señor. Es tu rebaño que necesita ser pastoreado, que necesita ser tratado, que necesita ser llevado por el buen camino, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús para que tú traigas
bendición a cada persona que está aquí, para que seas tú, Señor, llevándolo, Señor, por el buen camino, y que tu palabra, Señor, nos conforte, nos confronte durante toda la semana. Yo te doy gracias y bendigo a cada persona que está aquí y que está en internet, para que en el Facebook, que es donde se está transmitiendo, para que seas tú, Señor, llevándole, Señor, a un mejor destino, una mejor prosperidad, a una mejor vida en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Ok? Amén. Amén. Entonces terminamos la reunión. Le damos gracias.